Después de que una madre soltera perdió su trabajo y quedó en la calle con sus 3 hijos, sintió que su vida se derrumbaba por completo. Sin dinero, sin hogar y sin esperanza, se lanzó hacia lo desconocido sin imaginar que una avería inesperada del coche cambiaría todo. La mañana en que todo cambió, comenzó con una rutina tan común que Anna Rivers jamás habría imaginado que sería la última vez que cruzaría aquellas puertas de cristal como empleada. El edificio gris de la empresa de logística donde había trabajado durante 12 años reflejaba un cielo igualmente gris, y Anna, con su carpeta perfectamente organizada contra el pecho, caminó por el vestíbulo saludando con una sonrisa automática. Había aprendido a moverse en aquel mundo de horarios, planillas y correos electrónicos urgentes con la precisión de un reloj. Su vida entera se sostenía sobre esa estabilidad. El mensaje del Departamento de Recursos Humanos la sorprendió antes del mediodía. La invitaron a pasar a una sala de reuniones donde el director regional y una representante de la oficina central la esperaban con rostros cuidadosamente neutros. La conversación fue breve, pulida y devastadora. Reestructuración corporativa, reducción de personal, agradecimiento por los años de servicio, 2 semanas de compensación. La voz del director parecía provenir de muy lejos, como si las palabras atravesaran un túnel. Anna sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. 12 años convertidos en una hoja impresa y una firma al pie. Regresó a su escritorio con los movimientos torpes de alguien que intenta caminar bajo el agua. Miró las fotografías enmarcadas de Olivia, Daniel y Mia que decoraban la esquina de su monitor. Pensó en las facturas, en la renta, en el tratamiento respiratorio de Daniel el año anterior, en los frenos dentales de Olivia. Cada decisión financiera prudente que había tomado parecía ahora insuficiente. Cuando salió del edificio con una caja de cartón en las manos, el aire frío le quemó los pulmones. No lloró. Todavía no. Las semanas siguientes fueron una sucesión de solicitudes enviadas, entrevistas prometedoras que no conducían a nada y correos electrónicos de rechazo que comenzaban todos con la misma fórmula amable. El mercado laboral de su ciudad se había saturado de profesionales desplazados por la misma reestructuración que la había dejado sin empleo. El dinero de la compensación desapareció con rapidez alarmante. Una tarde, al regresar del supermercado con bolsas que parecían cada vez más ligeras, encontró pegado en la puerta el aviso de desalojo. 3 días para abandonar el apartamento. Esa noche, cuando sus hijos se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, Anna explicó la situación con una serenidad que no sentía. Olivia, a sus 17 años, escuchó en silencio, con una madurez que se había visto obligada a desarrollar tras el divorcio de sus padres. Daniel, siempre inclinado a ver el mundo como una aventura, preguntó si eso significaba que viajarían. Mia, con su pequeño cuaderno de dibujos entre las manos, percibió la gravedad que flotaba en el aire aunque nadie la nombrara. Anna vendió lo que pudo en cuestión de horas. El sofá, el televisor, algunos electrodomésticos. Conservó únicamente lo esencial: ropa, documentos, fotografías y recuerdos que cabían en el maletero del viejo sedán. Al amanecer del tercer día, dejaron atrás el edificio que había sido su hogar. Anna condujo hacia el norte, hacia una región rural cercana a Brookfield, donde su abuela había vivido décadas atrás. No tenía un plan concreto, solo la esperanza de encontrar un camping o algún trabajo temporal que les permitiera reorganizar su vida. La carretera se volvió cada vez más estrecha y solitaria. Los edificios urbanos dieron paso a campos extensos y bosques densos. El motor comenzó a emitir un sonido irregular que Anna fingió no oír hasta que el coche dio un último tirón y se detuvo en medio de un tramo casi desierto. El silencio posterior fue más aterrador que cualquier ruido. Intentó encender el motor varias veces, pero la respuesta fue siempre la misma: un vacío mecánico.
Sin cobertura telefónica y con la ciudad más cercana a varios kilómetros, no tuvieron otra opción que caminar. Daniel señaló una senda apenas visible que se internaba en el bosque. El aire olía a tierra húmeda y hojas viejas. Avanzaron entre árboles altos que filtraban la luz en haces dorados. Mia apretaba con fuerza la mano de su madre, mientras Olivia observaba cada sonido con cautela. Tras casi una hora de caminata, el bosque se abrió en una pequeña explanada. Allí se alzaba una casa de madera, parcialmente oculta por la vegetación. No era una ruina, sino más bien un lugar olvidado. El techo permanecía intacto, aunque las ventanas estaban cubiertas por una capa de polvo y telarañas. La puerta cedió con un leve empujón. El interior olía a madera vieja y ceniza apagada. Una chimenea de piedra dominaba la sala principal y, a un lado, una cocina sencilla conservaba un viejo horno de hierro fundido. Ana recorrió el espacio con una mezcla de prudencia y alivio. No parecía habitado desde hacía décadas, pero tampoco destruido. El suelo crujía bajo sus pasos, aunque la estructura se mantenía firme. En el exterior, detrás de la casa, descubrieron un pozo con bomba manual. Tras varios intentos, el agua comenzó a fluir clara. Ese sonido líquido fue el primer indicio de que, tal vez, el lugar podía sostenerlos. Decidieron pasar allí la noche. Limpiaron lo imprescindible, sacudieron mantas encontradas en un baúl antiguo y encendieron un pequeño fuego en la chimenea. El cansancio venció pronto a los niños. Ana permaneció despierta, observando las sombras que el fuego proyectaba sobre las paredes. El miedo, que había logrado mantener a raya durante el día, se deslizó finalmente por sus pensamientos. Sin trabajo, sin casa y con 3 hijos que dependían de ella, se encontraba en el límite. Fue entonces cuando notó, en una esquina de la sala, un arcón cubierto por una manta descolorida. La madera estaba en buen estado, reforzada con tiras de cuero envejecido. Un candado de latón cerraba la tapa. No intentó abrirlo esa noche. La fatiga era demasiado intensa. Sin embargo, al amanecer, la curiosidad pudo más que el cansancio. Mientras los niños aún dormían, Anna examinó el arcón. Cerca de la chimenea, entre ceniza y polvo, encontró una pequeña llave ornamentada con un diseño de hojas. La introdujo en el candado con un leve temblor. El clic del mecanismo resonó en la habitación silenciosa. Dentro, halló varios cuadernos encuadernados en cuero, mapas amarillentos y un documento que parecía una escritura de propiedad. Los cuadernos pertenecían a Helen Whitmore, fechados en la década de 1950. Las primeras páginas relataban la decisión de abandonar un matrimonio opresivo y refugiarse en aquella casa heredada de su abuelo. Helen describía el aprendizaje de la autosuficiencia, la siembra de un huerto y la sensación de libertad que el bosque le ofrecía. Pero, a medida que Ana avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. Helen había descubierto irregularidades en los registros de tierras del condado. La familia Carlyle, poderosa en la región, había adquirido extensiones enteras mediante subastas fiscales manipuladas y tasaciones fraudulentas. El nombre Carlyle aparecía con frecuencia, acompañado de términos como soborno, falsificación y presión política. Helen insinuaba haber reunido pruebas, aunque advertía que no podía confiar en las autoridades locales. Ana sintió que el hallazgo iba más allá de una simple curiosidad histórica. El documento de propiedad indicaba que la parcela original incluía más terreno del que aparentemente poseía la actual corporación Carlyle. Había notas en los márgenes que sugerían que Helen había escondido documentación adicional en lugares específicos, descritos mediante símbolos y referencias al paisaje. Mientras tanto, en Brookfield, la presencia de humo saliendo de la vieja casa no pasó desapercibida. Un excursionista informó al sheriff de que alguien se había instalado en la propiedad Whitmore. Poco después, un representante de la empresa Carlyle se presentó en la cabaña con una advertencia formal.
El terreno pertenecía a la corporación y cualquier ocupación era ilegal. El hombre no alzó la voz ni adoptó un tono agresivo, pero su serenidad llevaba implícita una amenaza. Ana explicó la avería del coche y la necesidad temporal de refugio. El representante tomó nota y se marchó asegurando que informarían a sus superiores. Ese mismo día, el sheriff visitó la casa para advertirles que podrían enfrentar un proceso de desalojo. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Ana fue a Brookfield en busca de provisiones. En la tienda general conoció a Grace Miller, una mujer mayor de mirada aguda que reconoció inmediatamente la mención de la antigua casa Whitmore. Grace mostró una curiosidad que parecía teñida de afecto y ofreció a Ana un empleo parcial en la tienda, junto con el uso de un pequeño apartamento en la planta superior mientras resolvía su situación. Esa noche, de regreso en la casa, Ana compartió con sus hijos la oferta de Grace y lo que había descubierto en los diarios de Helen. Olivia escuchó con atención creciente. Daniel se sintió intrigado por la posibilidad de una investigación real. Mia, en silencio, parecía observar el espacio como si escuchara algo más que las palabras de su madre. Ana comprendió que ya no se trataba únicamente de sobrevivir unos días. La casa no era un simple refugio abandonado, sino un lugar cargado de historia y secretos. Si Helen había reunido pruebas de un fraude que afectaba a todo el condado, quizás ese legado tenía un propósito que iba más allá del pasado. Mientras el viento nocturno susurraba entre los árboles y la chimenea crepitaba con un fuego recién alimentado, Ana tomó una decisión silenciosa. Sin saberlo, esa determinación marcó el 1 de enero de 2020. Sin saberlo, esa determinación marcó el inicio de una lucha que transformaría no solo su destino, sino el de toda la comunidad. La decisión de no huir transformó el aire dentro de la casa. Lo que la noche anterior había sido un refugio incierto, comenzó a sentirse como un espacio que exigía ser comprendido. Ana despertó con la determinación de alguien que ya no solo busca sobrevivir, sino entender. Los diarios de Helen Whitmore descansaban abiertos sobre la mesa, junto al mapa, donde símbolos discretos marcaban puntos que no figuraban en ningún registro moderno. Daniel fue el primero en notar que uno de aquellos símbolos se parecía al contorno del jardín trasero, ahora cubierto de maleza. Armado con una pala vieja encontrada en el cobertizo, comenzó a limpiar la tierra con entusiasmo. Olivia observaba el mapa con un lápiz en la mano, comparando distancias y referencias topográficas. Mia se sentó en el umbral de la puerta trasera, mirando hacia el bosque con una concentración que parecía ir más allá de la simple curiosidad. Apenas unos centímetros bajo la tierra húmeda, Daniel encontró una piedra lisa con grabados que coincidían con los dibujos del mapa. No eran adornos al azar, sino líneas y ángulos que sugerían orientación. Ana recordó una entrada del diario donde Helen mencionaba un primer marcador enterrado donde la vida renace cada primavera. El jardín, con sus raíces ocultas y semillas olvidadas, encajaba perfectamente con esa descripción. La piedra fue llevada al interior y colocada sobre la mesa. Olivia comenzó a trazar paralelos entre los símbolos y las indicaciones del mapa antiguo. La combinación de ambos parecía señalar hacia el pozo detrás de la casa. Ana sintió una mezcla de miedo y expectación. Si aquello era realmente una cadena de pistas, el siguiente paso podía revelar algo más serio que simples recuerdos. El pozo se alzaba sólido y antiguo, construido con piedras cuidadosamente ensambladas. Ana insistió en asegurar bien la cuerda antes de permitir que Daniel descendiera unos metros, protegido por la supervisión constante de Olivia y su propia vigilancia. La luz de la linterna iluminó una repisa de piedra a mitad del pozo. Tras varios intentos, Daniel logró extraer una pequeña caja metálica envuelta en tela impermeable. Dentro encontraron documentos cuidadosamente doblados, protegidos del agua por varias capas de cera y papel encerado.
Había copias notariales, firmas oficiales y un testimonio firmado por un antiguo empleado del condado que admitía haber alterado registros de propiedad por orden directa de la familia Carlisle. La confesión era clara y detallada, con fechas que coincidían con las adquisiciones masivas de tierras descritas en los diarios de Helen. Ana sintió que el peso de aquellas hojas superaba cualquier carga física. No era una simple sospecha, era evidencia tangible. Sin embargo, también comprendió que aquello podía provocar una reacción peligrosa. Si alguien había vigilado la casa antes, con mayor razón, lo harían ahora. La siguiente pista surgió de una frase repetida en varias entradas del diario. El corazón de la casa guarda la verdad más profunda. Ana recorrió la chimenea con la mirada hasta que notó un ligero relieve en una de las piedras del hogar. Al presionarla, escuchó un sonido seco. Un anillo de hierro, incrustado discretamente en otra piedra, permitió levantar una sección del suelo frente al fuego. Bajo la losa apareció una escalera estrecha que descendía hacia un espacio oculto. El aire era fresco, no húmedo, como si hubiese sido ventilado con intención. La habitación subterránea estaba organizada con una precisión meticulosa. Estanterías repletas de carpetas, planos enrollados y cuadernos encuadernados en cuero llenaban las paredes. Sobre una mesa central descansaban instrumentos de medición topográfica antiguos y un compás grabado con el mismo motivo de hojas que decoraba la llave del arcón. Los documentos eran más extensos de lo que Ana había imaginado. Planos originales de las parcelas antes de las modificaciones fraudulentas, registros fiscales auténticos, cartas enviadas por Helen a autoridades estatales que jamás respondieron. La magnitud del engaño superaba la disputa por una sola casa. Casi la mitad del territorio que hoy figuraba a nombre de la corporación Carlisle se apoyaba en registros alterados. Olivia, con una concentración feroz, organizaba los papeles por fecha y tipo de documento. Daniel examinaba el compás, comparando las marcas con las del mapa. Mia se movía lentamente por la habitación, tocando las paredes como si reconociera el lugar. Anna sintió que la historia de Helen no era solo una crónica del pasado, sino una estructura preparada para resistir el tiempo. Con los documentos más relevantes en una carpeta, Ana acudió a Brookfield para buscar asesoría legal. Fue allí donde conoció a Evan Brooks, un abogado joven que trabajaba en el despacho del juez local. Al principio escuchó la historia con escepticismo, pero al revisar las copias notariales y los planos originales, su expresión cambió. Comprendió que no se trataba de una fantasía ni de una disputa menor, sino de una posible revelación de fraude sistemático. Evan explicó que podían solicitar la suspensión temporal del desalojo presentando las nuevas pruebas como indicios de un litigio mayor. Advirtió que la corporación Carlisle respondería con fuerza y que el proceso sería complejo. Ana aceptó el riesgo. Ya no estaba defendiendo únicamente un techo, sino la integridad de un legado. La audiencia preliminar atrajo a numerosos habitantes de Brookfield. La noticia de las pruebas se había extendido con rapidez. Evan expuso con claridad los documentos hallados en la propiedad, señalando inconsistencias entre los registros actuales y los originales. Representantes de la corporación cuestionaron la autenticidad del material, insinuando que podía tratarse de falsificaciones oportunistas. El ambiente en la sala era tenso. Algunos ancianos murmuraban historias similares de tierras perdidas décadas atrás. El juez decidió suspender provisionalmente el desalojo hasta que una investigación formal pudiera evaluar las pruebas. No era una victoria definitiva, pero sí un respiro. Al salir del tribunal, Ana sintió que el peso de la responsabilidad se multiplicaba. La casa ya no era solo su refugio, se había convertido en el epicentro de una revisión histórica. En las semanas siguientes, periodistas locales comenzaron a investigar. Otras familias acudieron con relatos de transacciones dudosas. La corporación Carlisle enfrentaba preguntas que había evitado durante generaciones. Sin embargo,
La presión también aumentó. Un dron fue hallado enredado en los árboles cerca del pozo, señal inequívoca de vigilancia. Evan advirtió que la corporación intentaría desacreditar cualquier hallazgo. Anna reforzó la seguridad de los documentos, entregando copias certificadas al despacho legal y guardando los originales en un lugar seguro. La casa, que al principio había sido una promesa incierta, ahora se erguía como símbolo de resistencia. Anna comprendió que el camino apenas comenzaba. Las pruebas encontradas bajo la tierra y la piedra no solo cuestionaban la autoridad de una empresa poderosa, sino la narrativa oficial de toda una comunidad. La noche después de la audiencia, mientras el fuego iluminaba suavemente el interior renovado, Anna observó a sus hijos trabajar juntos clasificando documentos. Olivia había abandonado el escepticismo inicial y mostraba una determinación que sorprendía incluso a su madre. Daniel canalizaba su energía en descifrar mapas y coordenadas. Mia, silenciosa, parecía saber que algo más grande que ellos se estaba moviendo. Anna se permitió un momento de introspección. Lo que había comenzado como un accidente en una carretera solitaria se había transformado en una confrontación con el pasado. No sabía cuánto tiempo tomaría ni cuán profundo llegaría el conflicto, pero estaba segura de una cosa: no volvería a retroceder. La casa de Helen Whitmore había guardado su verdad durante décadas. Ahora, esa verdad empezaba a respirar de nuevo, y Anna estaba decidida a acompañarla hasta el final. La suspensión provisional del desalojo no trajo calma inmediata, sino una expectación contenida que parecía impregnar cada rincón de la casa. El invierno avanzaba lentamente sobre Brookfield, y la cabaña de Helen Whitmore resistía bajo el peso de las primeras nevadas, como si hubiese esperado décadas para volver a ser habitada con propósito. Los documentos hallados en el sótano secreto habían sido entregados al despacho de Evan Brooks y copiados oficialmente por orden judicial. La investigación estatal comenzaba a tomar forma, y la corporación Carlyle, acostumbrada a un poder incontestado, se encontraba ahora bajo escrutinio público. En medio de aquel proceso surgió un descubrimiento que Anna no había previsto. Mientras clasificaban el archivo subterráneo para preparar nuevas pruebas, Olivia encontró un sobre sellado con cera, escondido dentro de una caja de madera más pequeña. En su interior había un mechón de cabello cuidadosamente atado con hilo y un pequeño papel donde se leía una fecha y una sola palabra: hija. Anna sintió un estremecimiento. En los diarios de Helen no había referencias directas a ningún embarazo ni a un hijo. Sin embargo, algunas entradas hablaban de sacrificios inevitables y de proteger lo más preciado. Evan sugirió realizar un análisis de ADN para esclarecer el origen de aquel mechón. El proceso fue discreto y lento, pero las conclusiones resultaron reveladoras. El perfil genético coincidía con Grace Miller con una probabilidad abrumadora. La anciana dueña de la tienda general, que había ofrecido ayuda sin reservas desde el primer día, era en realidad la hija biológica de Helen Whitmore. La noticia cayó sobre Grace como una revelación largamente intuida. En su memoria emergieron recuerdos dispersos. La figura de una mujer que observaba desde lejos durante los actos escolares, pequeños regalos anónimos en cumpleaños, la sensación inexplicable de estar protegida por alguien invisible. Al leer el diario sellado que acompañaba al mechón de cabello, comprendió la magnitud del sacrificio de su madre. Helen había dado a su hija en adopción para mantenerla a salvo de posibles represalias de los Carlyle, consciente de que sus investigaciones podían convertirla en un objetivo. El último registro fechado por Helen relataba su decisión de desaparecer bajo una nueva identidad para proteger tanto las pruebas como a su hija. Documentos posteriores hallados en archivos estatales confirmaron que había vivido en la costa oeste bajo otro nombre, llevando una vida discreta hasta su muerte en 1998. Nunca reveló su pasado, pero conservó recortes de prensa sobre Brookfield y la empresa Carlyle.
como si siguiera vigilando desde la distancia. La dimensión humana de la historia conmovió profundamente a la comunidad. Ya no se trataba únicamente de tierras y registros alterados, sino de una mujer que había renunciado a su propia identidad para preservar la verdad y la seguridad de su hija. La investigación oficial avanzó con mayor firmeza. Expertos en archivos confirmaron la autenticidad de los planos originales y las confesiones notariales. La Fiscalía Estatal abrió un expediente formal contra la Corporación Carlyle por fraude histórico y encubrimiento sistemático. La presión pública creció. Otras familias comenzaron a presentar documentos antiguos y relatos que coincidían con el patrón descubierto por Helen. Lo que había sido una sospecha aislada se convirtió en una revisión estructural del pasado del condado. Ante la acumulación de pruebas y la amenaza de litigios masivos, la corporación optó por negociar. El acuerdo final implicó la restitución de extensas parcelas a un fideicomiso comunitario y la creación de un fondo de compensación para las familias afectadas. El proyecto de desarrollo que los Carlyle planeaban en el norte del territorio fue cancelado definitivamente. La dirección de la empresa cambió, y la figura de Charles Carlyle se retiró del centro del escenario, dejando tras de sí una reputación fracturada. Para la casa Whitmore se estableció un estatus especial. Las fronteras originales fueron restauradas según los planos auténticos, y 50 acres circundantes quedaron integrados en un fideicomiso con el nombre de Helen Whitmore Memorial Trust. Grace fue designada como administradora principal, y una de sus primeras decisiones fue conceder a Anna y a sus hijos el derecho vitalicio de residencia, con opción de compra simbólica en el futuro. El día en que se firmaron los documentos definitivos, Anna sintió que el ciclo iniciado en aquel camino desierto finalmente encontraba cierre. La cabaña ya no era un refugio precario ni un símbolo de resistencia temporal, sino un hogar legalmente reconocido. El fuego en la chimenea ardía con una calidez distinta, como si la historia misma hubiese aceptado su nuevo capítulo. Un año después, la transformación era visible. La madera exterior había sido restaurada y pintada con tonos cálidos. El jardín florecía con semillas heredadas de Helen, cultivadas con paciencia por Mia, quien llevaba ahora un cuaderno donde registraba cada estación y cada cambio en la naturaleza. Daniel guiaba a visitantes interesados en la historia del lugar, explicando con orgullo los métodos antiguos de medición de tierras. Olivia se preparaba para ingresar a la universidad con una beca obtenida gracias a un ensayo sobre justicia histórica y propiedad rural inspirado en los acontecimientos vividos. Anna continuó trabajando junto a Grace en la tienda, fortaleciendo la relación que ahora trascendía la simple colaboración laboral. Entre ellas existía un lazo silencioso que unía pasado y presente. Evan, por su parte, había aceptado un puesto en la oficina del fiscal general para especializarse en disputas históricas de propiedad, aunque mantenía una presencia constante en Brookfield y en la casa que se había convertido en epicentro de una transformación colectiva. La comunidad también cambió. El fideicomiso sirvió de modelo para otras regiones que enfrentaban disputas similares. Brookfield, que durante décadas había vivido bajo la sombra incuestionada de una sola familia poderosa, comenzó a reconstruir su identidad sobre bases más transparentes y justas. En una tarde de verano, Anna se sentó en el porche mientras el sol descendía lentamente sobre el bosque. Observó a sus hijos reír en el jardín, a Grace conversando con Evan bajo el viejo roble, y sintió que el peso de los meses anteriores se transformaba en algo ligero y luminoso. Recordó la sensación de derrota al salir del edificio corporativo, la incertidumbre del camino y el miedo ante la puerta del desalojo. Todo parecía ahora parte de un trayecto inevitable hacia aquel momento. La casa, sólida y silenciosa, guardaba aún ecos del pasado, pero ya no eran sombras amenazantes, sino susurros de continuidad.
Ana comprendió que la justicia no siempre llega con estruendo. A veces avanza lenta, paciente, esperando que alguien esté dispuesto a escuchar y actuar. Helen había preparado el terreno durante décadas, confiando en que algún día otra persona completaría la tarea. El aire se llenó de luciérnagas que brillaban como pequeñas señales en la penumbra. Ana cerró los ojos y respiró con calma. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía urgencia ni temor, sino pertenencia. Aquella casa en el bosque no era un accidente en su vida, sino el punto donde la pérdida se convirtió en propósito y la incertidumbre en hogar. Allí, en medio del silencio dorado del atardecer, comprendió que algunas historias no terminan cuando parecen desaparecer, sino cuando alguien tiene el valor de retomarlas y llevarlas hasta su verdadera conclusión. Si esta historia te conmovió, apoya el canal y suscríbete para no perderte nuevos relatos increíbles sobre secretos, justicia y destinos que lo cambian todo. No dejes de ver los próximos videos. Quizá allí te espere el desenlace más inesperado. Y comparte este video con tus amigos y seres queridos. ¿Quién sabe a quién le hace falta hoy una historia como esta, llena de esperanza, fuerza y una segunda oportunidad?